Hola a todos, qué bueno que nos acompañen este día. El Ministerio de Conexión se alegra mucho de tenerte aquí. Disfruta tu reunión. ¡Bienvenidos! Juntos alabemos a Dios. Hola, qué gusto poder saludarte, qué gusto poder encontrarnos nuevamente. Hace un tiempito que no estaba con ustedes, pero aquí estoy de regreso y es un gusto poder compartirte de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de temas, pero no van a ser temas que yo haya escogido, sino que vamos a estudiar la carta que Pablo le escribió a la iglesia de Colosas. Vamos a estudiar la carta a los colisenses. Y cuando hacemos un estudio de esta manera, de manera exegética, haciendo el exégesis de las cartas, de lo que Dios inspiró, en este caso a Pablo, tiene una forma muy particular, porque en este caso no estamos nosotros como descubriendo o buscando los temas que pensamos que nos van a ayudar, sino dejamos que Dios nos hable a través de lo que Él quiera hablarnos. Entonces, dispongamos nuestro corazón para lo que Dios quiere hablarnos a través de lo que Pablo, inspirado por Él, escribió a nuestros hermanos en la iglesia de Colosas. Y es una carta muy especial porque, como vamos a ver a lo largo de este estudio que vamos a llevar los días miércoles, esta carta Pablo la escribió desde la prisión. Y cuando abre su corazón y habla de tantos temas tan especiales y tan profundos, pareciera que estuviera en otro lugar. De hecho, forma parte de un conjunto de 4 cartas que él escribió junto con Efesios, con Filemón y con Filipenses. Todas estas son llamadas cartas de la prisión. Más o menos la escribió por el año 60-62 después de Cristo. Y esta carta en particular es conocida porque Pablo trata básicamente 2 temas. El primer tema es que había falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos discípulos,
habían introducido falsas enseñanzas en la iglesia que estaban distorsionando particularmente el verdadero evangelio, las verdaderas enseñanzas de Cristo. Y Epafras, que es quien fundó esta iglesia, viaja hasta Roma, donde Pablo está encarcelado, y le cuenta de los problemas que hay en la iglesia, pidiéndole consejo a Pablo. Y Pablo le escribe esta carta para que pueda ser leída en la iglesia y pueda ser difundida a las demás iglesias que están ahí por esas zonas que Epafras particularmente es quien las funda, quien las planta. Y estas falsas enseñanzas están basadas básicamente en dos temas. Uno es el sincretismo religioso, el sincretismo, que tiene que ver mucho con la combinación de las culturas dadas por algo que se da en el contexto en el cual estas personas vivían, que es en el contexto del Imperio Romano. Si tú has estudiado un poco de historia, tú vas a ver que el Imperio Romano lo que hizo fue expandirse tanto, que lo que hizo fue llevar culturas tan lejanas y tan desconocidas para unos, llevarlas y hacerlas cercanas. Era así como una mezcla de culturas, y la religiosidad o los temas espirituales pues no escaparon a eso. Se combinaron de distintas culturas, distintas razas, distintas creencias, y esto había llegado hasta nuestros hermanos aquí en Colosas. Y otro tema es el tema del gnosticismo, una especie ahí de adoración a los ángeles. Unos decían que Jesús no había sido verdaderamente hombre porque lo carnal y lo espiritual es difícil de mezclar. Perdón. Entonces todas estas ideas estaban ahí permeando, llegando a la iglesia, y había confundido a los discípulos, a los seguidores de Jesús. Entonces Pablo los exhorta a poder vivir en la llenura de Cristo, como lo vamos a ver más adelantito. Pero también les habla acerca del otro tema, que más adelante lo vamos a ir estudiando. Pablo los anima y los exhorta a poder vivir la vida apropiadamente conforme a las enseñanzas de Cristo. El evangelio puro, el evangelio que se da en una vida práctica, en una vida de temor a Dios, en una vida que agrada a Dios, en nuestro día a día, en los temas familiares, en el que cada uno vivimos, tanto para nuestros hermanos allá en Colosas, como para nosotros hoy. Es muy importante poder aclararte en el contexto en el cual se escribe. Ya te decía que se escribió o vivían en el contexto del Imperio Romano. El Imperio Romano es el imperio más grande que ha existido hasta el día de hoy. Territorialmente abarcaba lo que hoy conocemos como la India, y algunos dicen que llegó hasta Inglaterra. O sea, era vasto. 1500 años de duración. Esto es algo impresionante porque fíjate, vamos a compararlo un poquito. Si hoy Estados Unidos tiene todo el poder económico y político en todo el mundo, más o menos este poder, inició desde al término de la Segunda Guerra Mundial, más o menos 1945. Entonces estamos hablando de más o menos 55 más 21, 70 años para redondearlo, que lleva de vigencia, y para muchos piensan que ese poder y ese dominio se está terminando. Pero entonces imagínate los romanos, 1500 años, y ellos hicieron muchísimos adelantos, y una de las cosas más grandes que ellos aportaron son todos los caminos que ellos construyeron. En 500 años, históricamente, se cree que ellos construyeron más o menos 88,000 kilómetros de caminos. Es decir, le dieron 2 vueltas a las circunferencias de la tierra. Eso precisamente, que abrieron tantos caminos, dio la idea a esto que te compartía, el sincretismo.
en este caso el sincretismo religioso, porque era una mezcolanza de culturas impresionantes, de culturas, de creencias, de lenguaje, de todo. Y esto permeó en la iglesia y no la vida religiosa, la vida espiritual, pues no escapó a esto. Más o menos te pongo aquí un mapita para que puedas ver dónde estaba Colosas y cuál era la importancia que tenía. Fijémonos dónde está Roma, donde Pablo está encarcelado. Pablo funda la iglesia en Éfeso y es probable que ahí Epafras haya conocido del evangelio. Luego Epafras lo que hace es viajar a su ciudad natal y él funda la iglesia de Colosas. Pero Colosas tenía algo muy, muy particular, que era como el centro mundial o el centro de aquel tiempo del comercio textil. Ahí era donde se elaboraban las telas de púrpura, las telas más preciadas. Y entonces había una carretera, un camino desde Éfeso hasta Tarso, y Colosas era como el centro. Era súper importante. Entonces, todo este sincretismo, toda esta mezcla de culturas que el Imperio Romano provocó en Colosas era como, como una mezcla exponencial de este sincretismo, de esta mezcla de culturas. Entonces lo que pasaba en la iglesia pues se daba al 100%. ¿Qué pasaba? Más o menos para que puedas entender. Quiero darte un ejemplo del sincretismo religioso que pasaba ahí en la iglesia de Colosas. Algunos discípulos seguidores de Jesús afirmaban: Jesús es mi Señor y mi Salvador. La convicción que tenemos tú y yo ahora. Pero aquí al lado mío vive un judío que el otro día fue a visitar y veo que es una buena persona y tiene unas tradiciones que en verdad me gustaron. ¿Cómo sería que yo pudiera vivirlas? Más o menos así. Pero aquí a otro lado tengo a otro vecino griego que ofrece sacrificios a sus dioses y me encanta cómo vive y le voy a pedir consejo de cómo él puede desarrollar sus costumbres. Estoy exagerando, pero era algo así más o menos en la cultura donde vivía un seguidor de Jesús en Colosas. Entonces imagínate de qué manera podía distorsionarse el evangelio, que esto permeaba en la vida de las personas día a día, tanto que había falsos maestros, miembros de la iglesia que introdujeron ese sistema de creencias en la iglesia y algunos decían que tenían que vivir todavía el legalismo judío y otros que tenían que vivir esta adoración de ángeles, te digo, todo este sistema de creencia griego, combinado con cristianismo, con evangelio, y entonces se estaban apartando de la vida de devoción al lado de Dios. Y en ese contexto Pablo les explica. Tal vez fue un poquito largo toda esa introducción que te di, pero era necesario para entender el contexto en el cual Pablo escribe todo esto. Ahora vamos a la carta propiamente, Colosenses 1:1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Algo impresionante que Pablo menciona acá es que él es apóstol por la voluntad de Dios. Muchos dicen que Pablo decía esto en sus cartas por defender su autoridad, pero yo creo más bien de que él decía que la labor que hacía no era su voluntad. Un día Pablo no despertó diciendo voy a ser seguidor de Jesús. Tú sabes, camino a Damasco, él es confrontado por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios recibe ese llamado. Y así como Pablo, hermanos, yo estoy convencido y me encantaría que tú estuvieras convencido de que tú y yo somos seguidores de Jesús, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Dios. El llamado que recibimos a seguirlo no fue por nuestra voluntad, fue
por la voluntad de Dios. Ya el llamado que vamos a tener a través de estudiar esta carta, que sea la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. Era bien importante aclarártelo. Luego verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Es bien importante, de veras, me encanta esta parte porque Pablo sabía que hermanos se habían desviado de su fe siguiendo doctrinas falsas. Pudo haberlos regañado y haberles dicho un montón de cosas, pero acá exalta la identidad que tienen en Cristo. Y les dice santos, apartados, diferentes, fieles hermanos en Cristo. Esto me anima tanto porque como resalta la identidad, como te decía en unas clases pasadas, que tenemos en Cristo, cómo Dios nos ve. Así Pablo los veía. Pablo no los insulta, los regaña, los reprende. Lo va a hacer después, pero acá está hablando de lo que son en Cristo. Santos apartados, de los que están en Colosas. Luego dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Esto es más que un saludo. Sí la están pasando mal, pero sí están viviendo vidas apartadas del Evangelio, pero la gracia de Dios está presente. Y yo quiero que les conceda su gracia para hacerles entender, pero que también les conceda paz. Paz en su unión con Jesús, que puedan entender todo esto que como discípulos de Jesús estamos viviendo, podemos vivir cosas que Pablo les va a compartir. Vamos a leer del verso 3 al verso 8, te lo voy a leer de corrido primero, luego lo analizamos verso por verso. Empezamos en el 3. Siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esa esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Verso 7, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Ya te decía yo, Pablo no los conocía. Epafras se convirtió en Éfeso. Ahí cuando Pablo plantó la iglesia, la desarrolló, ahí se convirtió Epafras. Y él viajó a su ciudad natal, a Colosas, y ahí por su fe, por su amor, pudo él compartir de ese mensaje y sus paisanos lo recibieron. Eso fue algo bien, bien impresionante. Entonces, él viviendo ahí, ve estos problemas, y si te fijaste en el mapita que te puse, viajó, tomó barcos para llegar hasta Roma y poder platicarle a Pablo los problemas que había, y Pablo se interesó tanto por el amor que le tenía a Dios, que les escribe esta carta. Y en el verso 4 Pablo dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Algo bien interesante que Pablo hace es relacionar dos virtudes del carácter de un seguidor de Jesús: fe y amor, íntimamente relacionados. Dice, por su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Es decir, hermano, que nuestra fe en Dios tiene que ver en forma práctica en cómo amamos a los demás, en cómo amamos a nuestros semejantes. En primera de Juan lo dice de esta manera, ¿no? De que si amamos a Dios, pero al mismo tiempo odiamos a nuestro hermano, somos unos mentirosos, no hay amor en nosotros de verdad. Es decir, hermano, nuestra fe, nuestra relación con Dios se ve en la práctica relacionándonos bien con otros y particularmente con la iglesia.
Y en estos tiempos, cuando físicamente no hemos estado reunidos, nuestra manera en cómo buscamos interacción, relacionarnos con otros, buscar, conectarnos aún de esta manera virtual que a nadie nos gusta, a pesar de ya llevar tanto tiempo, pero buscarlo y no dejar de estar acá, es una muestra de nuestra fe en Cristo, de estar conectado con la iglesia. Y no podemos pretestar de que podemos tener como ya un cristianismo particular de decir, como yo ahora conocí una forma de amar a Dios de manera digital, de manera virtual, y ya no me importa conectarme con nadie, de todos modos yo estoy bien con Dios. No, porque Pablo dice que nuestra fe se manifiesta claramente relacionándonos con otros. ¿Cómo y por qué nuestros hermanos en Colosas podían tener este amor profundo? Vamos a leer junto el verso 4 y 5 para que podamos entenderlo mejor. Dice Pablo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esa esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. Los colosenses tienen su fe centrada en Cristo y se aman unos a otros a causa, como resultado de la esperanza que tienen en el cielo, de la esperanza reservada en el cielo. Su esperanza está centrada en el cielo. La única manera, dice Pablo, en que tú y yo vamos a amarnos, vamos a amar a la gente que está a nuestro alrededor, es por nuestra esperanza que tenemos situada en el cielo. No es porque nos trate bien, no es porque es acorde a tu manera de pensar, no es porque es buena onda, no es porque te invita a comer, no porque se parece a ti. No, la única manera, dice Pablo, en que como vamos a construir una iglesia relacional, fuerte, de amor, es porque cada uno de nosotros podamos poner nuestra esperanza en el cielo. Y en la práctica, ¿cómo aplica esto, hermano? ¿Por qué? Porque ponte a pensar en esto. Si tu esperanza y mi esperanza no está puesta en el cielo, ¿en dónde tengo puesta mi esperanza? Pues si no es en el cielo, es en la tierra. Y aquí en la tierra, por lo que sabemos, cuando nuestra esperanza está puesta en la tierra, solamente puede estar puesta en tres cosas: dinero, poder y placer. Entonces, si nuestra esperanza y nuestra atención de nuestros pensamientos está situada en la tierra, ¿cómo es alguien que piensa todo el tiempo en el dinero, en el poder y en el placer? Pues es alguien egoísta, es alguien que vive para satisfacer sus propios deseos y apetitos, y a veces utilizando a otros, maltratando a otros, pasando por encima de otros. Entonces, para alguien que su esperanza está en la tierra, va a ser imposible poder amar, relacionarse con alguien diferente, pudiendo ser tolerante, pudiendo ser paciente, pudiendo ser amoroso. Va a ser imposible. Los colosenses podían amarse unos a otros porque su esperanza estaba situada en las cosas del cielo. Su esperanza estaba en el cielo. No había peleas en su corazón por esas cosas terrenales que pudieran causar peleas entre unos y otros, el deseo de venganza, el deseo de egoísmo, la vanidad, todas esas cosas que tenemos, defendiendo nuestras posturas, defendiendo nuestras formas de pensar, y que nos van a llevar a amarnos más a nosotros y no amar a las personas. Esto es un resultado, hermanos. Dice Pablo en la segunda parte del verso 5, de esa esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. La palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, en la primera parte del verso 6.
Es decir, hermano, podemos poner nuestra esperanza en el cielo cuando comprendemos el Evangelio. Podemos poner nuestra esperanza en el cielo, situar nuestra esperanza real, nuestra confianza que determina nuestro día a día, nuestro carácter, nuestra relación con otros, como producto de entender el Evangelio, como el producto de entender que Cristo murió por nosotros y nos dio la esperanza de vivir conforme a su voluntad. La muestra más profunda del amor de Dios lo llevó a cabo en la consumación del Evangelio, de este mensaje que Dios nos dio, que no estábamos destinados a vivir en nuestros pecados, que había una esperanza y esa esperanza real Dios la dio en la muerte de Jesús. Ese es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de la esperanza que tenemos en el sacrificio de Jesús. Y esto era lo que nuestros hermanos en Colosas comprendieron. Por eso es que su esperanza estaba puesta en el cielo, porque lo habían comprendido plenamente. Piensa esto, hermanos, si nosotros no comprendemos verdaderamente el Evangelio, sí viviremos dentro de una iglesia, participaremos de algunas cosas, pero realmente, de veras así real en nuestro día a día, nuestra esperanza no va a estar situada en el cielo. Todavía tendremos como esperanzas terrenales saciarnos de las cosas que produce esta vida aquí en la tierra. Y no es que nos vamos a apartar de ella, no a eso se refería Pablo, sino que nuestra máxima esperanza, donde situamos nuestra alegría, nuestro gozo, estaba determinada por esa esperanza de saber: he sido perdonado, la consumación del Evangelio ya se dio en mi vida. Cristo murió por mí, me perdonó. Soy alguien que ha sido comprado por el mayor precio que alguien haya podido pagar. Y eso no fue fortuito, esa decisión Dios la tomó conscientemente por mí. Y al entender eso, te llenas en tu vida de alegría, de un gozo verdadero, de una esperanza verdadera, y vives confiado de lo que este Evangelio puede producir en tu día a día y lo buscas. Por eso Pablo continúa ahí en el verso 6, segunda parte, dice: este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Verso 7, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fíjate, hermano, lo que pasó en la iglesia de Colosas es algo sorprendente. No fue una idea de Pablo, fue una idea de Dios. Pablo plantó muchísimas iglesias, planeó, desarrolló varios viajes misioneros, primero llevando a Bernabé, después llevando a Silas. Varias de las personas que se convirtieron en ese lugar, él los llevaba después a plantar tantas iglesias, y hay tantas cartas, pero particularmente la iglesia de Colosas lo plantó alguien que había recibido esta esperanza de vida por medio del mensaje de Jesús. Es decir, Epafras, que se había convertido en un verdadero discípulo de Cristo, querido colaborador, dice Pablo, fiel servidor de Cristo. ¿Y por qué era un fiel servidor de Cristo? Porque Pablo no le envió a plantar una iglesia, solamente él entendió lo que el Evangelio había producido en su vida, y él de pronto pensó: esto que a mí me ha dado y me ha cambiado la vida, lo necesitan mis paisanos. La Biblia no lo menciona, de hecho se menciona muy poquito de Epafras. Algunos lo relacionan con Epafrodito, que menciona Pablo ahí en Filipenses, pero otros dicen que no, que es totalmente diferente.
Tal vez se menciona acá y al final en la carta a Filemón. No se habla más de Epafras, pero el evangelio dio fruto en su vida y él lo compartió. Piensa, hermano, ¿cuál es el propósito de que nosotros demos fruto? ¿Cuál es el propósito de que un árbol dé fruto? ¿Cuál es? El propósito de que un árbol dé fruto no es que alimente a las personas. El propósito de que un árbol dé fruto es que pueda reproducirse. Para eso, las plantas dan fruto. Porque dentro del fruto viene una semilla y que esa semilla pueda reproducirse. Y eso lo entendió muy bien Epafras, que él había recibido la semilla del mensaje sembrado en su vida, en su corazón, y que él necesitaba sembrarlo, que diera fruto y que pudiera crecer. Y la iglesia de Colosas era el resultado de lo que él había vivido. Por eso Pablo lo confirma ahí en el verso 6. También ha sucedido, está dando fruto entre ustedes y en todas partes del mundo por la gracia de Dios. Y la comprendieron plenamente. ¿Sabes, hermano? Cuando nosotros comprendemos plenamente el evangelio, da fruto en nuestros días. Da fruto en nuestras vidas, pero no nos quedamos con ella, la reproducimos. Y el mayor fruto que el evangelio da y produce es cuando nosotros lo podemos compartir a otras personas, cuando no nos quedamos con ello. Y eso es un acto de amor, un acto que Epafras comprendió profundamente. Y así pudo plantar estas iglesias, porque no fue nada más la iglesia de Colosas, él plantó 2 iglesias más. Y este es un llamado para nosotros, hermano. Es un llamado para nosotros. Ya te lo he dicho varias veces, pero te lo voy a repetir. Lo que más la gente necesita en este tiempo es de esperanza. De veras es de esperanza, pero no una esperanza humana, no esperanza en la economía, no esperanza en los gobiernos. Porque si algo nos ha enseñado este tiempo es que ahí no hay esperanza. Necesitamos una esperanza real. Y esa esperanza únicamente está en Dios. Solamente en Dios. Pero la gente no lo sabe y necesita escucharlo de alguien más. Y eso solamente lo va a poder compartir alguien que comprende. Que comprende el evangelio, dice Pablo. ¿Quién produce todo esto? Vamos a regresarnos porque no sé si te diste cuenta que me salté el verso 3 y fue con total intención. ¿Quién produce todo esto? Vamos a leer el verso 3 para terminar. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Es decir, quien produce todo esto, quien produjo todo esto en la vida de los colosenses y lo puede producir en nuestra vida, es Dios. Pablo no les escribe, damos gracias a ustedes porque aman tanto a Dios. Damos gracias a ustedes porque cuánto han cambiado, damos gracias, no. Dice, damos gracias a Dios. Dios es quien produce eso en nosotros. Dios es quien se encarga de transformarnos. No somos nosotros. No es nuestra gran cultura religiosa, es Dios. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hay algo que sí podemos hacer nosotros, es no apartarnos de Dios. Por eso, para terminar, quiero dejarte que podamos practicar. No nos apartemos de Dios porque Dios es quien produce esos frutos en nuestra vida. No te apartes de Dios. No te apartes de estudiar la Biblia. De veras, hay algunos que así hasta de manera de risa o de broma compartimos. La Biblia no te la ando manejando ahorita. Solamente estoy orando. Pero no es de ahorita, es de siempre, depender de Dios.
No te desconectes de la iglesia. No te desconectes de la charla, de los grupos pequeños. Cuando se reúnan, ponte, está ahí, busca. Sea alguien intencional, que busque estar relacionado para que podamos tener los mismos resultados que tuvieron los discípulos de la iglesia allá en Colosas. Como escribió Pablo, siempre que oramos por ustedes damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Fe en Cristo, seguridad y el amor entre nosotros, que solamente lo puede producir cuando estamos cerca de Dios. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Dios. Gracias por la claridad de tu palabra, por haber utilizado a Pablo para hablar a nuestros hermanos colosenses y por hoy hablarnos a nosotros. Rogamos mucho, Padre, que podamos estar cerca de ti, cerca de la fuente de vida, cerca de la fuente de transformación, quien hace las cosas conforme a su voluntad. Por eso Pablo decía, gracias a Dios. No es gracias a nadie, eres gracias a ti. Tú eres el que produce esos frutos que ya pudimos ver acá, cómo Epafras llevó el evangelio, cómo ellos tomaron, comprendieron el evangelio, se amaban, tenían su esperanza puesta en el cielo. Pero esa es tu voluntad, ese es producto de tu espíritu trabajando en nuestras vidas. Pido mucho, Dios, que tengamos la humildad para reconocerlo, que no seamos orgullosos para fingir de que estamos bien y no lo estamos, porque a fin de cuentas tú lo sabes. Que seamos humildes para reconocer cómo está cada uno de nosotros y podamos, Dios, ser transformados por tu voluntad. A ti sea la gloria por siempre. A través de Cristo oramos. Amén. Amén. Nos vemos a la próxima. Adiós. Muchas gracias, Romeo, por esta clase, por dejarte utilizar por nuestro Dios. Agradecemos tanto tu servicio en cada semana. Y también, hermanos, pues agradeciéndoles el que ustedes se conecten y puedan estar un tiempo pues refrescando su corazón. Quiero hacerles el recordatorio de el próximo domingo. Nuestra clase será por Facebook a las 10:30. Gracias, hermano, y que tengas un inicio de semana increíble. Gracias.